Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno es poder estar un nuevo miércoles para seguir aprendiendo la palabra de nuestro Dios. Amén. Este día, amén, este día vamos a estudiar la nube y la columna de fuego en Éxodo 40. Amén. Así que quiero pedirle que por favor me acompañe a Éxodo 40, versículos del 34 al 38, y después vamos a leer Números 9 del 15 al 23. Amén. Amén. La nube y la columna de fuego. Amén. Éxodo 40, versículos, ahí estamos. Amén. Éxodo 40, versículos 34 al 38. Dice la palabra de nuestro Dios. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Y ahora acompáñeme por favor a Números 9, del 15 al 23. Números 9, del 15 al 23. Vamos a ver, el tema es la nube y la columna. Estamos terminando ya el tema del tabernáculo. Si no estoy mal, el próximo miércoles ya terminamos por completo sobre el tabernáculo. Eh, ya estudiamos los sacerdotes, cómo estaba conformada, las divisiones, lo estudiamos. Estudiamos el atrio que había allí, el lugar santo y el lugar santísimo. Así que ha sido un aprendizaje eh, muy importante para nuestras vidas. ¿Por qué es importante conocer el tabernáculo o el tabernáculo de Moisés o el tabernáculo de reunión? Porque es una representación de Cristo. La puerta, el sacrificio, el lavado o el lavacro, ¿sí? Los panes, la luz, Él es el alimento, Él es el alimento, Él es la luz, yo soy la luz del mundo, Él es, ¿cómo se llama? El que abrió para que podamos entrar a la presencia, que es el lugar santísimo, el arca donde está la presencia de Dios, donde estaba representada la presencia de Dios, el propiciatorio, y de allí vimos las tablas, que son la ley, la ordenanza, la guía para nuestras vidas. De ahí vimos el maná y de ahí vimos la vara de Aarón que reverdeció. Entonces, es muy importante. Entonces, con esto vamos a ir terminando prácticamente el estudio del tabernáculo. Y dice Números 9 del 15 al 23. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo
como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, oiga qué importante, cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban. Y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo, todo aquello que quiere interferir con el desarrollo, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Entonces, vamos a introducirnos al tema. Se había hecho, ¿cómo se llama? Se había erigido el tabernáculo y entonces vino la gloria del Señor y cubrió el tabernáculo, porque en el 9:15 dice, el día que el tabernáculo fue erigido, es decir, fue puesto, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? ¿Qué representaba esa columna de fuego o la nube? Pues la gloria del Señor. Eso era para que todos lo pudieran ver. Entonces, la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Después de la ceremonia de dedicación, la nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó la morada. Con la entrega de la ley y el establecimiento de las instituciones del tabernáculo y el sacerdocio, que esto pasó a manos de Aarón, sus hijos, su familia y de los levitas, se cambió la función de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés había servido como caudillo, profeta y sacerdote. Pero ahora Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová había llenado esta morada. Amén. Entonces, aunque Moisés había sido el libertador, aunque Moisés había sido el que se presentó ante Faraón y sucedió lo de las plagas, la salida, el éxodo de Israel de Egipto, haber abierto el mar, haber pasado en seco, haber dicho a la piedra, en otra ocasión golpeado a la piedra para que saliera agua, y muchas de las situaciones que pasaron, ahora la parte sacerdotal o ministerial o espiritual en Israel pasaba a ser o a estar a cargo de Aarón. Y aquí vemos que Moisés respetaba lo que el Señor estaba dividiendo. Entonces ahora él no podía entrar. Es más, él no podía entrar al tabernáculo porque él no era sacerdote. Y aunque él era el líder, no podía entrar y mucho menos
ofrecer un sacrificio o decir que iba a entrar al lugar santísimo. No se podía. Fue caudillo, fue profeta y fue sacerdote, pero ahora ya no podía entrar en el tabernáculo. Ya había un sacerdocio establecido que era el sacerdocio aarónico. Entonces ahora él pasaba a ser igual que el pueblo. Entonces la presencia visible del Señor pone su sello de aprobación sobre la gente. El tabernáculo mismo indicaba que Israel sería un reino de sacerdotes y una nación santa y que Jehová sería su rey. Amén. Ahí estaba representado. ¿Por qué? Lo hemos leído en la lectura que cuando la nube se movía, entonces se movía el pueblo. ¿Quién era la nube? La presencia de Dios. Entonces era Dios mismo el que decía, aquí no vamos a acampar o aquí ya no vamos a estar, sino que nos tenemos que levantar. Entonces el Señor, siendo el rey, siendo soberano, Él indicaría cuándo debían de partir de un lugar y cuándo se quedarían en todas sus etapas. La nube de Jehová estaba de día. Mire, esta era algo constante. Era todo el tiempo. Entonces la nube estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba allí de noche, a la vista de toda la casa de Israel. Me imagino que tuvo que haber sido algo impresionante ver cómo ya al atardecer, ¿verdad? Cuando iba terminando la nube cambiaba a la columna de fuego y como en la mañana la columna de fuego cambiaba a nube. Tuvo que haber sido algo impresionante, hermano, ver eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo el pueblo lo podía ver. Y sucedió que allí estuvo el Señor con ellos durante todo el tiempo que estuvieron en el desierto. Ahora, Moisés le serviría de profeta e intérprete de la ley. Aarón y sus hijos desempeñarían la función ceremonial de sacerdotes. El decálogo serviría de constitución legal y el Señor que los había redimido y los había llamado a sí mismo, estaba presente porque es Él, presente para guiarlos y ser el Rey soberano. Ahora, venían de ser un pueblo esclavizado y Dios los había convertido en una nación libre. ¿Qué más? Era un pueblo peregrino en marcha hacia la tierra prometida. Y el Señor peregrinaba con ellos. Qué importante es entender esto. Qué importante es entender que Israel, mientras estuvo en el desierto peregrinando, nunca estuvieron solos. Así nosotros, cuando nos ha tocado pasar situaciones difíciles, a las que nosotros le llamamos, ¿verdad? Un desierto, por la dificultad, etcétera, por la escasez, por las situaciones, las condiciones y otras cosas más, el Señor no se aparta de nosotros. Años más tarde, con la desobediencia de la nación, el apóstol Juan volvió al tema y dijo que entre nosotros, en la persona de su Hijo, el verbo se hizo carne y habitó. ¿Qué es este habitó? Puso tienda. ¿Y qué era el tabernáculo? La tienda. Lo hemos estudiado cuando hablamos del tabernáculo, hablamos de la tienda, ¿cómo estaba? Entonces dice, y habitó entre nosotros. ¿Y acaso el tabernáculo y la presencia de Dios manifestada allí no habitaba en medio del pueblo? Sí, así es. Y entonces dice el apóstol Juan, y contemplamos su gloria. ¿Y acaso no contemplaba Israel la gloria de Dios? Sí, porque la nube era la presencia de Dios sobre ellos, la gloria del Señor. Dice, y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto está en Juan 1:14. Después dijo, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. Juan 1:17. Amén. Entonces,
Entremos en el desarrollo de la enseñanza. Una columna de nube en el día y de fuego en la noche guiaba y protegía a los israelitas conforme viajaban a través del desierto. Entonces, tenía dos funciones: los guiaba y los protegía. Algunas personas dicen que esta columna pudo haber sido un tazón de alquitrán encendido, cuyo humo era visible durante el día y cuyo fuego visto por la noche. Es decir, algunos creen que no era aquella nube que se movía y aquella columna de fuego, sino que llegan a decir de que era un tazón de alquitrán encendido cuyo humo era visible, porque en el día, ¿verdad? En el día ese humo se miraba como la nube y en la noche por la oscuridad se podía ver el fuego. Sin embargo, un tazón de alquitrán no podría haberse levantado solo y marchado delante del pueblo. Y la Biblia es clara al decir que la nube y el fuego se movían de acuerdo con la voluntad de Dios. Mire, es increíble cómo el mundo en general ha tratado de desvirtuar la palabra de Dios. Nada menos, hace unos días escuchaba a alguien de la religión tradicional y le preguntaban, perdón que estoy un poco mal de la garganta, le preguntaban a este señor y le decían, mire, ¿y Adán y Eva fueron reales? Y, y alguien que dice creer en Dios y que también ocupan una Biblia, dijo que no, que eso es una figura, que está escrito en la Biblia como una fábula, como un cuento, como una leyenda. Hay muchas cosas que el mundo trata de desvirtuar. No, eso no es posible. No, eso es... ¿Sí? Pero creen en otras cosas, ¿verdad? Creen en otras cosas. Creen que un árbol les puede contestar, creen que puede cambiar algo, etcétera. Hay un montón de situaciones. Ahora, ¿cuántos de nosotros eh, nos cuesta creer algunas cosas de la palabra del Señor? Sí, porque, hermano, es muy importante. Mucha gente cambia lo que está en la palabra porque no tiene una base ni un fundamento. Yo lo he dicho durante mucho tiempo y desde que empezó esta enseñanza de los miércoles, es que muchos son, ah, ¿cómo decir?, sacados de las iglesias por falta de conocimiento. No solo aquello que dice la palabra, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, pero también la palabra dice que sin conocimiento el pueblo se desenfrena, ¿verdad? Sin ley, etcétera. Ahora, ¿cuántos de nosotros en algún momento hemos podido llegar a pensar de que cómo era posible eso? No estoy diciendo que estamos cuestionando a Dios, pero es que fíjese que el Señor se tuvo que mostrar de una manera sobrenatural sobre Israel y aún así desobedecieron. Y aún así ellos fueron tras otros dioses y tras otros ídolos. Imagínese llegar a adorar a Baal, que venía ya de la región mesopotámica, Jaad. Jaad es allá en esta región. En Canaán era Baal, en Egipto era Apis. ¿Cómo era posible? ¿Cómo era posible que ellos saliendo de Israel, de Egipto, hicieran un becerro de oro?
¿Por qué me estoy deteniendo en eso? No me estoy saliendo del tema. Hermanos, la presencia de Dios está con nosotros. Usted y yo no podemos dudar de que ahora su Espíritu Santo vive en nosotros. No, es que mire, no, vive en usted. Y por más que alguien pueda venir y decirle, ¿cómo es que un Dios, el Dios de ustedes es tan poderoso, que es omnipotente, omnipresente, omnisciente, va a vivir? Sí, vive en nosotros. Y ahora usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo, y ahora Él ha venido a habitar en nosotros. Entonces, la nube y el fuego no eran meramente fenómenos naturales. No era algo que se había dado. Eran vehículos de la presencia de Dios. Allí estaba. Lo que le quiero decir es lo importante que era para los israelitas esto. Y lo llegaron a menospreciar. ¿Y cuántos de nosotros no hemos entendido de que la presencia de Dios, el Espíritu Santo en nuestra vida, es algo importantísimo para nosotros? Entonces, la nube y el fuego no eran fenómenos naturales, no eran meramente fenómenos naturales, eran vehículos de la presencia de Dios y evidencia visible del movimiento y dirección de su pueblo. Ahora, muchas veces en nosotros, porque no hemos querido rendir nuestra naturaleza, no hay evidencias visibles de ese movimiento, de ir avanzando, de ir creciendo. No hay evidencia de que somos dirigidos, pero eso es algo que hay en nosotros. La presencia de Dios se hace visible en nuestras vidas cuando nosotros cambiamos, cuando damos frutos dignos de arrepentimiento. Fíjese que los israelitas viajaron y acamparon conforme Dios les guiaba. Es lo que leímos allá en Éxodo 40, Éxodo 40, el 34 al 38, y también en Números 9, del 15 al 23, ¿verdad? Las lecturas iniciales. Ahora, la nube y la columna de fuego, estos eran símbolos propios de la dirección y la presencia de Dios. Y en Éxodo 13, 21, acompáñeme, Éxodo 13, 21, encontramos el propósito de estos elementos. Éxodo 13, 21. Dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. ¿Qué significa la columna, la nube? La columna de nube, guianza. Y de noche una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Porque también es protección, porque la nube los protegía del sol fuerte en el desierto y la columna de fuego en la noche por la baja de las temperaturas, por el frío que hacía. Cuando Dios quería manifestarse a su pueblo, lo hacía desde la nube. Números 12:15, acompáñenme. Números 12:5, perdón. Números 12:5. Cuando Dios quería manifestarse a su pueblo, lo hacía desde la nube. Dice Números 12:5. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Amén. Cuando el Señor quería manifestarse, cuando quería arreglar cuentas. ¿Por qué? Porque fíjese que en Números 12 habla de la vez que Aarón y María murmuraron contra Moisés, y viene el Señor y le dice, ustedes dos salgan, y llamó a Moisés y va y habla con los tres, y el pueblo es detenido
durante 7 días porque el Señor le pone lepra a María. Y es Moisés el que interviene y le dice, no, Señor, ¿cómo vas a hacer? No, padre, papá. Entonces pasa 7 días. Entonces, cuando el Señor quería manifestarse a su pueblo, lo hacía desde la nube. Mire, qué tremendo esto, ¿verdad? Lo que nos dice Números 12:5. Se puso a la puerta del tabernáculo. Esa era la señal. Y llamó a Aarón y a María. Y llamó. Amén. Fue desde la columna de nube y fuego que trastornó gravemente el campamento de los egipcios. Era con frecuencia que se manifestaba la gloria de Jehová a aquel pueblo. También fue esta nube la que cubrió el tabernáculo de reunión. Y era sobre el propiciatorio donde se manifestaba la presencia de Dios en el lugar santísimo por medio de aquella nube. Lo acabamos de estudiar. El propiciatorio era la tapa del arca que contenía a los querubines. Amén. Entonces, acompáñeme a Levíticos 16:2. Repito, era sobre el propiciatorio donde se manifestaba la presencia de Dios en el lugar santísimo por medio de aquella nube, lo que conocemos como la Shekinah. Levíticos 16:2. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. El arca era la presencia de Dios. Entonces aquí le dice el Señor a Moisés que Aarón no podía entrar cuando quisiera. Recuerde que entraban una vez al año. También es posible que de aquella nube haya salido fuego para quemar a Nadab y Abiú cuando quemaron fuego extraño delante de Dios. Levíticos 10:2. Levíticos 10:2. Y salió fuego de delante de Jehová. ¿De dónde más? De la columna o de la nube. Y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces Dios Todopoderoso no solo se manifestaba en las nubes, Él también es fuego consumidor. Deuteronomio 4:24. Deuteronomio 4:24. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. También, la próxima vez que se menciona esta nube de la presencia de Jehová, fue después de construir el templo de Salomón. Esto está en primer libro de Reyes 8:10. Primer libro de Reyes 8:10. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. ¿Por qué? Porque ahí estaba la presencia, pero el Señor se estaba haciendo visible para todo el pueblo. Porque mire, se sabía que en el arca era la representación de la presencia de Dios. Ya lo estudiamos, si usted quiere saber más, ahí está la enseñanza, pero el arca era la representación de Dios. Y entonces, el pueblo, pues podía ser que en algún momento se le olvidara que ahí estaba Dios. Pero como la nube estaba visible a todos, porque en el templo, perdón, en el tabernáculo, el arca no era visible. Había que entrar hasta el lugar santísimo para poder ver el arca. Y el único que podía entrar a ese lugar, y además de eso, una vez al año, era el sumo sacerdote. Los sacerdotes no podían entrar allí. Entonces, una vez al año, el sumo sacerdote podía entrar donde estaba el arca, que no necesitaba iluminación porque solo ella, la presencia de Dios, iluminaba, llenaba todo el lugar. Entonces, esto podía ser
Esto podía ser como para nosotros, ¿verdad? Que como nadie nos ve, actuamos como que no fuéramos creyentes. Y entonces el Señor, ¿qué hizo? Que durante el tiempo que estuvieron allí, Él estuvo visible todo el tiempo, para que nadie dijera que el Señor se había apartado, se había alejado, se había ido. No, mire, yo no, por eso me cuesta entender y creer cómo es posible. Bueno, no, porque así somos nosotros. Que estando ahí la presencia del Señor, nos atrevemos a pecar. Estando el Señor en nuestros corazones, estando su Espíritu Santo, nos atrevemos a pecar. Más adelante en el libro de Ezequiel se registra que a causa del aumento del pecado en medio del pueblo de Israel, su gloria le fue quitada. Y esta gloria sería restituida por medio de Cristo, el tabernáculo de Dios en medio de ellos para siempre. Eso está en Ezequiel 37. Amén. Yo le invito a que usted lea Ezequiel 37. De verdad, léalo. Yo le voy a leer del 24 al 28, versículos 24 al 28 de Ezequiel 37. Dice, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitaron ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo seré con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Oiga el 28, y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Amén. En el Nuevo Testamento se menciona una nube que contenía el resplandor de la gloria de Dios en el monte de la transfiguración. Más tarde, en Hechos 1:9, dice, y habiendo dicho estas cosas, volviendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. En Hechos 1:9 nos relata cuando el Señor Jesús fue tomado al cielo en una nube. Y por último, se registra el evento cuando todo ojo le verá a Cristo descender en una nube en su segunda venida. Lucas 21:27. Lucas 21:27 dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Amén. Entonces, antes era necesario para el pueblo de Israel tener aquella nube o la Shekinah, es decir, la gloria de Dios, para dirigirse a través de todo aquel desierto. Porque ya cuando llegan, ya habían llegado al lugar, cuando ya llegan a Canaán y había ¿cómo se llama? Y había que establecerse, ya no era necesario como tal visible. Amén. Porque el Señor ya los había llevado. Amén. Entonces, recuerde que ella indicaba cuándo debían caminar o parar. Ahora tenemos al Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad y que nos habla de todo lo que Dios quiere decirnos. En otras palabras, nos hace saber la perfecta voluntad de Dios. Además, nos hace saber todas las cosas que habrán de venir. Juan 16:13. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda, el Espíritu Santo, ya vino, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de
venir. Entonces, cuando seguimos la dirección de Dios, sabemos que estamos donde Dios quiere que estemos, ya sea viajando o establecidos en algún lugar. A veces oramos. Amén. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho al Señor, Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Y cuántos no se lo han preguntado? Y sería bueno preguntarle, Señor, ¿qué quieres que yo haga mientras esté en este lugar? Cambié de trabajo. Señor, ¿cuál es tu propósito de traerme a este lugar? ¿A cuánto nos ha tocado cambiar de ciudad por una o por otra razón? Señor, ¿qué quieres que haga en este lugar? Porque la dirección de Dios no es solo para un gran movimiento, para el próximo movimiento. Él tiene un propósito al ponernos donde nos encontramos ahora. Probablemente usted está fuera de su país y tal vez usted no tiene un llamado para ser un pastor o una maestra o alguien que enseñe las escrituras. Pero muchas veces con nuestro testimonio debería de ser suficiente. Es interesante ver cómo el último capítulo del Éxodo se menciona 2 veces el orden que debía seguir el pueblo respecto al montaje de todo el tabernáculo, incluyendo la iniciación de los sacerdotes para su trabajo, porque era un orden específico, cómo se tenía que armar y cómo se tenía que desarmar. También había un orden cómo se tenía que servir. En la primera parte del capítulo, en el capítulo 40, en los versículos del 1 al 15, se registra la orden de Dios a Moisés. En los versículos 17 al 33 vemos a Moisés llevando a cabo la orden de Dios. Y en el versículo 34 registra la aprobación de Dios al llenar a aquel lugar de su gloria. Mire, entonces, del 1 al 15 se registra el orden de Dios a Moisés. Hay un orden de Dios por medio de su palabra para nuestra vida. En los versículos del 17 al 33 vemos cómo Moisés obedeció e hizo lo que el Señor le había mandado. Y asimismo, por medio de su palabra, usted y yo debemos de llevar a cabo lo que Él diga. Y en el 34 vemos la aprobación de Dios. Muchas veces nosotros queremos la aprobación de Dios para nuestras vidas, que Él nos diga, ah, sí, hijo, ah, mira esto, ah, mira aquello, pero primero, no leemos su palabra, no vemos las ordenanzas que Dios tiene para nuestra vida, y segundo, no lo llevamos a cabo. Y tercero, ¿cómo va a haber aprobación de Dios en nuestra vida si nosotros no cumplimos eso? Entonces, para terminar, no olvidemos cómo fue la orden de Dios al iniciar cuando se construyó el templo. Desde el lugar santísimo, que lo estudiamos que fue desde el lugar santísimo hasta el atrio, que todo el plan de salvar al hombre se originó en el Padre Celestial. Y fue Él mismo quien lo inició al enviarnos a su Hijo amado desde el cielo, hasta llegar a entrar por esa puerta que se llama Cristo. Recuerde que todo el tabernáculo nos habla de Cristo. Amén. Entonces, que el Señor bendiga su palabra y que vayamos creciendo y aprendiendo más de ella. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, queremos agradecerte porque nos has hablado. Ayúdanos a disponer nuestro corazón para poder primero leer tu palabra, entenderla, llevarla a cabo. Porque si no se dan estas dos cosas, Señor, ¿cómo es que vamos a recibir bendición, aprobación de ti? Ayúdanos a disponer nuestro corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que pasen una feliz noche y que el Señor les bendiga.